Meditaciones, el pan de vida. El pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera. Alimento que viene de Dios. Porque Jesús es pan de vida eterna. Dirige el pastor John Robert Peña Vuelvas. Hola, muy buenos días para todos. Dios les bendiga muchísimo. Les saluda el pastor John Robert Peña Vuelvas, dándole la más cordial bienvenida a este espacio Meditaciones, el pan de vida, alimento que viene de Dios. Estamos desarrollando la serie Haced frutos dignos de arrepentimiento. Qué importante siempre ha sido, es y será para el ser humano tener muy claro lo que es este concepto. Mira, tan importante lo es que sencillamente cómo una persona que le está haciendo daño a otra puede restaurar alguna vez esa relación, si no es a través de que se arrepienta. Por supuesto que para arrepentirse tiene que reconocer, acuérdate de los 4 pasos: reconocer, arrepentirse, pedir perdón y apartarse. ¿Cómo piensa entonces alguien que va a recuperar a ese ser, amigo, familiar, conocido? Bueno, no sé. El ejemplo está allí para que tú medites y reflexiones si es lo que te está sucediendo. ¿Cuándo piensa ese ser humano entrar nuevamente en confianza con aquella persona a la que ha ofendido tanto, le ha hecho tanto daño, por cualquier circunstancia, por cualquier razón? Y entonces, si no se arrepiente es porque no ha reconocido nada. Y asimismo, el proceso está distorsionado. Entonces, no va a pasar nada. Sencillamente, el ego, el orgullo, la soberbia, la prepotencia, están gobernando, están manejando, manipulando su propia vida. Y por eso es que entonces sigue esta enfermedad gravísima, por supuesto afectando negativamente la vida de esta persona. Y obviamente aquella también, porque se supone que lo ha dejado o la ha dejado herida o herido, en un mal estado emocionalmente. Y esas cosas no pueden seguir sucediendo cuando realmente lo que se está haciendo no está de acuerdo a las funciones normales dentro de un ser humano. Y ahora, cuando tienen que ver con Dios, pues antes es más exigente. Es decir, un cristiano no puede darse el lujo de atropellar y sencillamente decir, él verá o ella verá. No, bajo ninguna circunstancia. Tiene que ir arrepentido a pedir perdón porque ya lo ha reconocido, porque el cristiano, la Biblia lo dice, el que convence es el Espíritu Santo, y un cristiano que no entra en esta actitud, entonces sí es bueno que se evalúe qué está pasando con su vida espiritualmente hablando, esa vida cristianamente hablando. Bendito sea el Señor. Es muy importante prestarle atención a este tema que tiene que ver con el arrepentimiento. Entonces, mira, no van a haber frutos. Nunca va esa persona a demostrar con su propio estilo de vida que está en un proceso nuevo, que está experimentando nuevas oportunidades, precisamente porque reconoció que estaba actuando y que estaba viviendo no de la mejor vida. Por eso dice, demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados, de sus malas conductas. Y entonces se vuelve a Dios. Uno tiene que volverse a Dios. Todo arrepentido
tiene que volverse a Dios. Esa es la regla general y no existe otra regla. Eso hace parte de lo que es la ley divina de Dios, de la ley del amor de Dios, que todo aquel que se arrepiente se vuelve a Dios. ¿Por qué? Porque Él es el único que puede restaurar su vida y también asimismo enseñarle a que Dios, usándolo, pues vaya y restaure las vidas de aquellos a los cuales ha afectado tanto. Seguimos por supuesto en este punto de que el arrepentimiento precede a la salvación, es antes. No puede haber salvación sin arrepentimiento, porque es igual que el que no cree no es salvo. Aquella persona que determinó creer en el Señor Jesucristo, por supuesto, entonces tiene que aprender a arrepentirse, porque sabe y reconoce que necesita pedir perdón, ¿cierto? Bueno, ¿a quién? Entonces vamos a comenzar a pedirle perdón a los seres humanos. En el concepto de la salvación, al primero que se le tiene que pedir perdón es al Señor Jesucristo, es a Dios. Perdóname por todos mis pecados, Señor. Sí, al Señor Jesucristo murió por mí, murió por cada uno de los seres humanos. Y ya sabemos que Él no tenía bajo ninguna circunstancia las razones por las cuales ir allá, a diferencia de amarnos. Estoy hablando de razones por el pecado, no. Lo que lo llevó a Él fue el amor por ti, por mí, el amor por la humanidad. Pero porque realmente Él haya cometido algún error en su vida, jamás. Entonces, por eso mismo el que no se arrepiente, el que no conoce el arrepentimiento, entonces nunca va a poder entender lo que es el creer. Al que cree todo le es posible, y entonces la salvación no lo visita bajo ninguna circunstancia. Recuerda siempre, si no hay arrepentimiento genuino, así es como tiene que ser el arrepentimiento genuino, entonces nunca vas a entrar al nivel de la gracia, de lo que significa la gracia. Y decíamos en días pasados sobre Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos. Imagínate pues, entonces el arrepentimiento genuino nos lleva a ese nivel de la gracia. O sea, aquel que no se arrepiente no entra al nivel de la gracia, nunca lo va a entender. Y si no hay gracia de Dios en la vida de esa persona, no sé si a ti te está hablando en estos momentos el Señor a través de estas meditaciones, entonces es muy importante que comiences a hacer el ajuste. Entonces, como no está la gracia de Dios en su vida, tampoco hay salvación. Y no es porque Dios no quiera, es porque la persona no es el que quiere o la que quiere. Si no hay arrepentimiento genuino, tu salvación no es segura bajo ninguna circunstancia. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento es lo que te garantiza realmente que hay una salvación. ¿Por qué? Ya te lo dije, porque tú crees, tú determinas creer en aquel versículo, aquel texto que tanto te lo he dicho, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Mira, escucha, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Te das cuenta? Es sencillo. No te compliques con la palabra de Dios, con la Biblia. No te compliques. Entonces, si no hay arrepentimiento, genuinamente hablando, entonces no hay salvación para ninguna persona que no entre en el concepto verdadero de lo que es el arrepentimiento. Ahora bien, cuando tú tienes un arrepentimiento genuino y luchas con tu voluntad, donde cada día que pasa ves tus procesos y vas arrepintiéndote voluntariamente debido a esa pena que se produce en ti. Es esta pena la que te estoy hablando, la que produce el cambio que todos pueden ver. Y asimismo, cuando le demuestres al mundo que te has arrepentido genuinamente, entonces ya no tienes que seguir a nadie. Ponle sentido, ya no tienes que estar persiguiendo seres humanos, siguiendo seres humanos. ¿Qué va a suceder? Que ellos más bien te van a seguir es a ti. ¿Por qué? Porque vieron, porque observaron un comportamiento diferente. ¿Acaso en tus principios de vida cristiana no te sucedió que
que esos que antes naturalmente eran tus amigos, tu misma familia, alguna vez no te dijeron, venga, usted ha cambiado, ¿qué es lo que está comiendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué es lo que pasa en tu vida? Porque es que usted ha cambiado, si ya no es el mismo ni es la misma. ¿Te acuerdas? Bueno, mira, esos son frutos dignos de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque demostraste con un cambio de vida que te apartaste del pecado, y eso es un continuo vivir. De eso se trata la vida. Entonces ya no vas a estar siguiendo a personas. Ponle sentido a este punto que es muy interesante. No vas a estar tras de nadie, humanamente hablando, pero ellos sí te van a seguir a ti. ¿Por qué? Porque se sienten atraídos por tu cambio de pensar, de hablar y de vivir. Ahora vamos a soportar esta enseñanza con el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículos 17 y 18. Vamos a mirar. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. Ponle sentido, pues, creer, acuérdate. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esto es maravilloso. Siempre lo tendré que decir porque así es la palabra de Dios. Es hermosa, es maravillosa, es contundente, es convencedora. La Biblia, la palabra de Dios, es convencedora. El que no se deje convencer es porque imagínate qué tan duro tendrá su corazón realmente que la palabra de Dios no le llega. Ahora, no porque no tenga el poder, sino porque la persona es la que no quiere, bajo ninguna circunstancia. Entonces mira, pues, si te das cuenta, y estas señales seguirán a los que creen. Mira qué interesante. Recuerda, el punto de partida del cambio está en creer, ¿cierto? Y entonces cuando tú determinas creer en el Señor Jesucristo, entonces ahí es donde viene el cambio de vida. ¿Por qué? Porque ya has entendido naturalmente que eras una persona equivocada. Y una persona equivocada, ¿cuántos errores en la vida, imagínate, pudo haber cometido? Si aún en el camino con Cristo hay errores todavía, y estamos en la regeneración que el Espíritu Santo comienza a procesar en nuestras vidas, hoy en la vida cristiana, entonces imagínate cuántos errores, cuántos pecados realmente tú cometiste. Ahora, entonces el creer es el que te enseña, hombre, tú eres un pecador, entonces arrepiéntete. Ay, sí, eso es verdad, me tengo que arrepentir, y entonces comienza esa maravillosa experiencia con el Señor Jesucristo. Y entonces todas esas personas, como te lo dije inmediatamente anterior, lo van a observar, lo van a ver y se van a acercar y se van a sentir atraídos, no por tu cuerpo, sino por tu estilo de vida, por tu cambio que tuviste en tu forma de pensar, en tu forma de hablar. Es por eso es lo que hace que otras personas sigan al Señor Jesucristo a través de la persona. Es decir, pongamos el ejemplo en tu vida, en mi vida, cuando nosotros decidimos seguir al Señor Jesucristo. Es que muchas cosas son las que tienen que suceder, y ahí es donde la conversión comienza a producirse como un proceso. La conversión no es instantánea y total, no es en el momento y listo. No, la conversión es un proceso, es el proceso de regeneración, de conversión, y ahí es donde comienza la vida del hombre, de la mujer, que determinó sencillamente reconocer que no puede seguir viviendo la vida que estaba viviendo, no puede bajo ninguna circunstancia. Entonces vienen estas señales, y las señales dicen que, dice el Señor Jesucristo en su propia palabra, echarán fuera demonios en mi nombre, hablan nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, ¿cierto? Y si vivieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Mira, yo te invito para que pienses, y te dejo esa tareita para que, con base en Marcos 16, 17, 18, pues medites, reflexiones a ver cuál de estas características estás viviendo, o has vivido, o has tenido experiencias con estas características que el Señor Jesucristo menciona acá. Y entonces será un bonito punto para que tú comiences
a evaluarte a ti mismo, hombre. Entonces, puedes decir, hombre, no, yo no he visto esto en mi vida. Entonces, puede ser entonces que comience un proceso, como te digo, muy lindo, y es de reconocer entonces que no te has arrepentido. En la forma correcta, porque estamos hablando no de cualquier forma, sino genuinamente. Dios es genuino. Es así como quiere que nosotros procedamos realmente por medio de sus enseñanzas. Qué interesante. El arrepentimiento no es una sola a la vez. Ponle sentido a esto. No es una sola a la vez y punto, ya no. Cuando tú le entregas tu vida al Señor Jesucristo, el arrepentimiento es cada segundo y cada minuto de tu vida, donde voluntariamente tomas la decisión de darte la vuelta y de recuperar los valores que se perdieron. Es que el pecado, recuerda que ya lo hemos dicho, el pecado tiene unas consecuencias terribles. Pues mira, tan terribles absolutamente que lleva a la muerte espiritual. Es decir, es una condenación eterna. Condenación eterna. Lago de fuego y azufre, donde será el lloro y el crujir de dientes eternamente. Eso produce el pecado. Allá te lleva el pecado. Aquí son evidencias, pero claro que obviamente todas aquellas personas que se fueron de este mundo sin aceptar al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, y comenzar un proceso de regeneración, de arrepentimiento, de conversión, ¿cierto? Entonces, esas personas están ya determinadas eternamente en la muerte. Por eso tenemos que entenderlo nosotros como cristianos, que es algo voluntario. No es nada en lo cual yo me sienta obligado, porque entonces deja de ser genuino el arrepentimiento. Deja de serlo realmente. Entonces, todo aquello que se perdió en mi vida, fruto del pecado, fruto de hacerle la guerra a Dios y a su palabra, de no vivir en sus principios, de hacer mi vida, de vivir lo que yo quería, ¿cierto? Eso me afectó. Y entonces precisamente el proceso de yo arrepentirme continuamente de lo que se hizo y de lo que se sigue haciendo, porque aún con Cristo se cometen muchos errores. No creas a nadie, por más cristiano que sea, e inclusive como pastor lo digo, no le creas a ningún pastor que diga que él no comete pecados. No existe. De hecho, ya es un pecado decir que no comete pecados en este mundo. Eso es un imposible. Eso no existe. Todos los seres humanos, con Cristo o sin Cristo, estamos pecando. Solo que teniendo a Cristo, pues obviamente estamos precisamente en ese desafío, en esa exigencia misma de cuidarnos y de guardarnos para cada día irnos perfeccionando según Efesios 4:13. Según Efesios 4:13, todos los días avanzar en ese conocimiento, en esa medida de fe, en esa estatura, de estar creciendo siempre. De eso se trata la vida cristiana. Hay que recuperar todos los valores que se perdieron, toditos, absolutamente todos. Así es como entonces necesitamos aprender a entender. Es así como entonces nuestra vida cristiana toma el valor que realmente es. Porque recuerda lo que la Biblia dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. Este es el punto importante entonces, el cual te quiero presentar en este día a través de estas meditaciones. Y entonces, acerquémonos a Dios. ¿Qué mejor que acercarnos a Dios y decirle lo que hayamos entendido y de lo que estemos de acuerdo y estemos dispuestos? Precisamente una vez recibimos este hermoso conocimiento que Él nos da a través de estas meditaciones. ¿Qué tal? ¿Qué tal si comienzas a sincerándote, por supuesto, con Él, diciéndole: Señor, es sencillamente algo de lo cual yo necesito, y es conocerte, y que a través de tu palabra me sigas hablando tan transparentemente, Señor? O sea, la verdad definitivamente te acompaña. Tú mismo eres la verdad.
y me la estás dando a conocer. Y yo la necesito, dígale, sí, yo necesito seguir conociendo tu palabra, que es tu verdad, para que mi vida no siga siendo una más, sino la que tú quieres que yo sea, que es la que verdaderamente yo necesito. Y es parecerme cada vez más y más al Señor Jesucristo, que es mi Señor y mi Salvador. Muchísimas gracias, Señor. Aquí está mi vida, Señor bendito, porque contigo absolutamente todo y sin ti nada. No quiero absolutamente nada sin ti, Señor. Gracias por tus palabras, por tus enseñanzas a través de estas meditaciones en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mira qué hermoso y qué proceso tan bueno y tan excelente en el cual nos hemos matriculado. Me alegra muchísimo que estés caminando con Cristo todos los días y de la manera que es preciso hacerlo. Transmítele estas meditaciones a todas aquellas personas que lo están necesitando. Y te digo, no son muchas, sino que son todas. Hagamos una labor bien hermosa. Se despide de ti este pastor y amigo en Cristo, John Robert Peña Huelvas. Que tengas un feliz día, Dios te bendiga muchísimo y nos encontramos mañana. El pan de vida, alimento que viene de Dios. Envía tus peticiones y testimonios al WhatsApp 302-424-7650.